Buenas tardes, hermanos, les damos la más cordial bienvenida a este nuevo aniversario que estamos celebrando en la iglesia calle Mansilla 2940 Sarandí. ¿Y qué podemos decir ahora en este momento que nos toca vivir esta pandemia? Podemos decir Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y qué bueno que es poder utilizar la tecnología y poder comunicarnos así por este medio, que es diferente a todos los años, que no nos podemos ver, pero el Señor lo ha querido así. El Señor es poderoso, el Señor es el dueño de todo, y sabemos de que el Señor lo ha permitido así, porque no es por casualidad de que esté pasando todo esto. El Señor dice que tenemos que estar clamando allí en Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Y sabemos que el pueblo de Dios está en su casa, pero está más cerca de Dios. Y qué bueno que es, porque también dice allí en Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. ¿Cuántas cosas hemos aprendido en esta pandemia, hermanos? Hemos aprendido a acercarnos a Dios, hemos podido doblar nuestras rodillas y seguimos haciéndolo, porque sabemos que el Señor siempre está a su oído atento y sabemos que todo pasará. Esto de un momento a otro ha de quedar en el recuerdo. Oramos para que realmente el Señor siga guiando al pueblo de Dios, para que pueda estar cada día más cerca de Él, tomado de su mano, y sabemos que hemos de salir más que vencedores. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que están en sus hogares, también sabemos que están orando, sabemos que están clamando, y podemos verlo a veces por intermedio de la tecnología, podemos tener ese contacto, y qué bueno que es bueno poder verles la cara, pero ha de ser mejor el momento que hemos de encontrarnos en la casa de Dios allí en Mansilla, y qué bueno ha de ser estar todos juntos para alabar y bendecir el nombre del Señor. Y con esto le decimos que les damos la bienvenida y que podamos disfrutar de todo lo que se ha preparado y todo sea para la gloria de Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos y queridos amigos que nos están visitando a través de las redes. Es un privilegio que puedan estar con nosotros en este aniversario que Dios permite que sea de esta manera. Quiero dejarlos en esta hora con un tiempo de alabanza para que podamos cantar en casa, para que podamos disfrutar de este aniversario elevándonos a la presencia de Dios antes de poder escuchar su palabra. Que el Señor les bendiga. Perfecto y eterno, mejor que la vida.
estás. Sé que no hay mejor lugar. Quiero habitar en tu altar. He buscado en otras cosas el amor sin encontrar. Me doy cuenta que tu amor mi vida llenará. Paciente y bondadoso es. Así es tu amor. Todo lo espera y lo soporta. Así es tu amor. No tiene envidia ni rencor. Así es tu amor. Tu amor nunca deja de ser. Así es tu amor. Me cuidas, me amas, me cubres, me abrazas. Mejor que la vida es tu amor. Ganador, sublime, perfecto y eterno. Mejor que la vida es tu amor por mí. Por mí. Por mí. Paciente y bondadoso es. Así es tu amor. Todo lo espera y lo soporta. Así es tu No amor. tiene envidia ni rencor. Así es tu Tu amor. amor nunca deja de ser. Así es tu amor. Me cuidas, me amas, me cubres, me abrazas. Mejor que la vida es tu amor. Ganador, sublime, perfecto y eterno. Mejor que la vida es tu amor por mí. Por mí.
queridos hermanos, amigos, vecinos de la congregación. Damos gracias a Dios por este aniversario, 99 años de la obra de Dios en la zona de Sarandí. Damos gracias a Dios por aquellos hermanos que tuvieron la visión de querer hacer conocer el mensaje de Dios, hacer conocer algo que les hizo bien. Y es por eso que los hermanos allí, cuando comenzaron el 24 de junio de 1921, tuvieron el deseo de que muchas personas puedan conocer el Evangelio, la gracia de Dios. Y dice la palabra de Dios que sostuvo por tanto tiempo, esa palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Eso es lo que se anuncia hasta el día de hoy. Y queremos, en esta síntesis de aniversario, queremos agradecerle a todos los hermanos que han estado durante el trayecto de estos 99 años. Muchos ya no están con el Señor. Solamente recordamos a nuestro querido hermano don Raúl Pereira, que hoy ya está descansando con el Señor. También a nuestro querido hermano Saúl Lazarte. Y por qué no recordar a una iglesia vecina, a nuestro querido hermano don Luis Castro también, que ya está con el Señor. Con estos tres hermanos sintetizamos todos y agradecemos a todos los hermanos que siguen colaborando en este momento. Pero como la obra es la que cumple años y los hermanos deben continuar, son muchos hermanos jóvenes que hoy están en la brecha, tomando la posta y sintiendo en su corazón el deseo de que la obra de Dios continúe y llegue hasta la venida del Señor. Por eso, hermanos, les pido a todos los hermanos de las distintas congregaciones que estén orando por este pequeño grupo de hermanos que están ya, algunos ya están preparados, otros se están preparando, pero oren, hermanos, para que en el temor del Señor, leyendo la palabra de Dios, puedan instruirse para que puedan continuar y la obra de Dios pueda llegar a un final término. Hermanos, solamente en esto sintetizamos y vamos a hacer una oración. Oramos por todos los hermanos y oramos por nuestros vecinos. Y en este tiempo hubiéramos querido hacerlo de distinta manera este aniversario, pero Dios lo ha permitido así y Dios nunca se equivoca. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Él conoce nuestra situación y por eso, hermanos, Él permitió de esta manera que podamos celebrar los 99 años. Si el Señor lo permite, estaremos al año que viene cumpliendo ya los 100 años. Les pedimos y los comprometemos, hermanos, que estén orando por nosotros. Vamos a hacer una oración, luego ha de continuar con el programa otro hermano. Oramos. Señor, estamos en tu presencia. Te agradecemos por este momento tan especial, tan dichoso de poder tener este medio para poder acercarnos a nuestros hermanos, aquellos hermanos que muchas veces nos hemos abrazado, nos hemos dado un beso y hoy no lo podemos hacer, pero te agradecemos porque tú lo has permitido así. Rogamos, Señor, para que tú bendigas a todos nuestros hermanos de la congregación, muy en especial este pequeño grupo de jóvenes, Señor, que tú les bendigas.
Por eso te rogamos para que cada uno de ellos puedan abrir la palabra de Dios en el temor tuyo, para que sean alimentados por ti y para que la obra de Dios pueda continuar. Por eso estamos en tus manos, Señor, y nosotros quizás ya tratando de empujar, estando atrás, Señor, pero nuestro deseo es poder llegar hasta el fin, como tu palabra nos enseña, para que podamos llegar a nuestra carrera con gozo. Por eso, Señor, nos encomendamos en tus manos, muy en especial a estos preciosos grupos de hermanos que están ya trabajando en la obra tuya. Guárdales y ayúdales, Señor, en todas las decisiones que puedan tomar, que sea de bendición para la obra tuya. Te alabamos, te bendecimos y te agradecemos por cada uno de los que están escuchando y los que van a disfrutar de este momento. Te rogamos, Señor, que tú bendigas a aquellas personas que nos van visitando a través de estos medios, que tú les bendigas en forma personal a cada uno, porque tú conoces dónde están y si realmente están con el deseo de escuchar tu palabra. Por eso, Señor, los ponemos en tu mano para que la bendición tuya esté. Señor, en tus manos encomendamos si hubiera algún enfermo, Señor, para que tu bendición también esté. Y también hacemos extensiva, Señor, que las decisiones de nuestra patria, de nuestro presidente, sean de bendición. Por eso desde ya te alabamos y te bendecimos y te agradecemos por este medio, y lo hacemos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Señor, mi fortaleza, como ninguna, vives en mí. Tú eres Señor, mi
Hola, ¿cómo les va? Queridos hermanos de calle Mansilla, 2940, allí en Sarandí. Tengo entendido que están cumpliendo 99 años, por la gracia de Dios, con el testimonio en ese lugar. Y bueno, es mi deseo mandarles este saludo y también reiterar mi compromiso de oración por ustedes, para que Dios les siga acompañando, les siga guardando en este tiempo, y puedan realmente ser un hermoso testimonio, una luz que siga alumbrando en ese barrio, en ese lugar donde Dios les ha colocado, acercando el mensaje de salvación a aquellos que aún viven sin Cristo y sin esperanza. Mi nombre es Fabián Lourenço, soy misionero en la ciudad de Viedma, capital de Río Negro. Ya hace, por la gracia de Dios, más de 10 años que estamos trabajando en este lugar, junto con mi esposa. Estamos aquí con nuestras hijas también, y Dios nos ha bendecido con una hermosa congregación en este lugar, y con muchos proyectos. Ahora en este tiempo, un poquito también, como en todo lugar, sujetos a las disposiciones que nos rodean de parte del gobierno, todo lo que esta pandemia, esta situación ha ocasionado. Pero la iglesia está activa, la iglesia está viva, la iglesia está con proyectos, estamos trabajando por medio de reuniones virtuales, discipulados virtuales, y muy ansiosos de que cuando el Señor nos permita reabrir las puertas del local, poder nuevamente seguir con nuestras actividades y también salir a hacer aquellas obras de extensión que tenemos aquí con la iglesia. Estamos trabajando en distintos lugares, llevando la palabra de Dios a muchas regiones aquí en la Patagonia Argentina. Ustedes saben, la Patagonia es muy grande, es una superficie de 780.000 kilómetros cuadrados, y en muchos lugares aún no se ha predicado el Evangelio, por lo menos el Evangelio de Cristo, con claridad, y este Evangelio que realmente tiene poder para salvar. En este día me invitaron a poder compartir con ustedes algunos conceptos de la palabra de Dios, para poder animarles. Creo que necesitamos estar animados, que necesitamos animarnos con la palabra de Dios. Y mientras oraba y le pedía a Dios que pusiera algo en mi corazón para compartir con ustedes, realmente surgió una historia que fue de mucha bendición, por lo menos es de mucha bendición cada vez que voy y la releo para mi vida. Es la historia de un hombre de Dios, es la historia de Noé. Es un nombre simple al hecho de que muchos lo conocen, incluso aquellos que no son ávidos lectores de la Biblia lo pueden conocer. ¿Quién no ha oído hablar del diluvio? ¿Quién no ha oído hablar de aquella catástrofe que Dios envió como un juicio sobre la humanidad para acabar, ¿no?, con la maldad de todos los hombres, pero que preservó la vida de este hombre Noé, junto a sus hijos, a su esposa y las esposas de sus hijos? Realmente una historia que nos conmueve. El hecho es analizar y conocer un poquito por qué, de entre todos los hombres, Dios escogió a Noé para ser el ejecutor de este plan, para llevar adelante este juicio de Dios, y para, de alguna forma, construir aquello que llamamos el arca, aquel barco grande que en su seno contendría la vida preservada dentro de aquella arca, para que después nuevamente Dios reiniciara su plan con la humanidad. El tema que vamos a considerar está en Génesis 6, entre los versículos 9 y 22. Primero me gustaría hablar algo, hacer alguna mención acerca de quién era Noé. Conocemos a Noé como un varón justo, un varón que, a causa de su comportamiento, de hacer las cosas de acuerdo a todo lo que él había heredado o había sido enseñado en cuanto a las cosas de Dios, halló justicia delante de Dios. Es decir, era un hombre aprobado a los ojos de Dios. El padre de Noé se llamó Lamec, y fíjese que le puso este nombre, Noé, que es un nombre que significa descanso. Quizás Lamec le puso este nombre a Noé cuando los tiempos de los hombres ya eran muy perversos, y se lo puso con la esperanza de que un día su hijo, Noé,
trajera alivio a esta tierra que había sido maldecida a causa del pecado del hombre. Justamente, como decíamos al principio, Noé vivió en tiempos en que se describe al hombre como tremendamente malvado. Si hoy vemos estos tiempos y nos parecen malos, imagínense lo que sería en aquel tiempo que llegó al hartazgo de Dios. Dice la palabra, que todo designio y aspiración o deseo de los hombres era de continuo solamente al mal. Los hombres no vivían para otra cosa que para hacer el mal. Dice allí en el capítulo 6, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Eran tiempos donde la tierra era completamente corrompida, en extremo llena de violencia, hasta que en un momento Dios dice basta, y prometió destruir a la humanidad junto con la tierra, con todo lo creado hasta ese momento. Sin embargo, en medio de toda la maldad hay alguien que brilla, queridos. De entre toda la gente malvada, de entre toda esta generación surge un nombre. ¿Quién? Noé. Y me gustaría destacar 3 características, por lo menos, aunque hay muchísimas más, de este hombre. 3 características que las vamos a relacionar con los altares, con un altar. ¿Qué es un altar? Era un hito, un monumento que se levantaba para Dios. Sobre el altar, sobre una especie de base de roca, se depositaban las ofrendas, lo que se traía como regalo a Dios, para venerar, para honrar, para agradecer, para clamar a Dios. Y me gustaría que podamos ver a este hombre Noé a través de toda su vida construyendo diferentes tipos de altares. Noé en sí mismo es un altar, pero me gustaría ver todas las facetas, porque es polifacético este hombre, todas las facetas que podemos encontrar en su humanidad, en su comportamiento, en su manera de proceder frente a las cosas espirituales, frente a Dios. En primer lugar, descubro en Noé que Noé en sí mismo era un altar de integridad. Dice la palabra de Dios que Noé era varón justo. Fíjense allí en el versículo 9 del capítulo 6, dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y fíjense cómo termina este versículo. Noé caminó con Dios. Y el hecho de caminar con Dios lo hizo ser una persona significativa, y el hecho de ser una persona que daba el target o la altura, el nivel para caminar con Dios, lo hacía una persona con la que Dios podía llegar a contar. Una de las características más significativas que nos dice acerca de Noé es que le encontró gracia a los ojos de Dios. Noé halló gracia. Y esto ocurre como consecuencia directa de esto, de que Noé era un varón justo, irreprochable en su generación. No era alguien que no estaba apegado a una religiosidad, no era alguien que estaba apegado a una forma de religión, digamos, heredada. Él no vivía las cosas así porque las había recibido así. Noé había sido influenciado por un estilo de vida piadoso y había comprobado que este estilo de vida que él había visto en otras personas era lo que él quería para él. Es decir, Noé había visto cómo el obrar de Dios en las personas que procuraban ser fieles al pacto se hacía algo palpable, algo deseable, y Noé desde pequeño fue mamando, fue observando todo esto y quiso esto para su vida. Él había sido testigo del obrar y de la fidelidad de Dios. Y esto él lo había elegido ahora para sí mismo. Esto es lo que le llevó a toda su vida proyectarse como un hombre justo delante de Dios, al punto de un día poder caminar con Dios y un día tener la responsabilidad dada por Dios de llevar adelante el plan para la humanidad. Dice la palabra que era una época de maldad desenfrenada, pero Noé, a pesar de la maldad que le rodeaba, tenía una relación correcta con Dios. Ahora Dios le dice esto en el capítulo 7, versículo 1 de Génesis, le dice Dios, a ti he visto justo delante de mí en esta generación. El apóstol Pedro describe a Noé como un pregonero de justicia. No solo era justo en su forma de ser, sino nos lo presenta como un modelo para todos aquellos que venimos detrás.
Qué hermosa idea esta de no vivir de acuerdo a preceptos o a formas basados en una religión, sino que nosotros podamos desear tener una relación correcta con Dios. No es un modelo que inspira. Y al lado nuestro quizás tengamos otras personas que son de nuestra generación, que también nos pueden inspirar a vivir la manera correcta, a vivir de una manera correcta relacionándonos con Dios, procurando ser hallados con el justo y que nuestra actitud diga: Dios, tú puedes contar conmigo para lo que necesites. Veamos ahora algo de lo que Dios encarga a través de este proyecto a Noé. Dice allí en el capítulo 6, en el versículo 12 al 14, Dios le dice a Noé: hazte un arca. Cuando se menciona a Noé por primera vez, se lo menciona allí en el capítulo 5, y Dios lo llama para este proyecto, se calcula que Noé tenía alrededor de 500 años. Y se calcula también que durante 100 años Noé estuvo fabricando el arca. Es decir, cuando Noé entró al arca con toda su familia, tenía alrededor de 600 años. Noé había construido un barco en tierra seca, en un tiempo donde nadie ni siquiera había visto la lluvia. Es probable que las personas se rieran, se burlaran de él. Ahora, ¿podés imaginarte qué cosas tuvo que enfrentar? Podemos pensar en un Noé asustado y agobiado por todo lo que le rodeaba, por lo que la gente decía. Era humano, pero enfrentó sus temores. Pero por no haber escuchado la voz de aquellos que murmuraban en contra de él, más bien por haber escuchado la voz de Dios, fue llevado a tierras altas, mientras todos los que los criticaban perecieron bajo la inundación, bajo el diluvio. Noé no era un hombre de mar, no tenía conocimientos de navegación, pero este era un momento donde su entereza, su integridad estaba siendo puesta a prueba. A los ojos de cualquier mortal, lo que Dios le estaba anunciando sobre la destrucción de la tierra y sus moradores desmoronaría a cualquiera. Y si además le presentara los planos de semejante proyecto de arca o de barco, esto parecería una locura. Pero aquí está la clave. Dios busca hombres y mujeres íntegros, enteros en todas las áreas de la vida, sobre todo enteros en nuestra relación con Él. Hombres y mujeres íntegros para revelarle sus propósitos. A los demás les podrán parecer una locura. Dice 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, es decir, lo que Dios revela, porque para el hombre que piensa o analiza con una mente humana, una mente natural, dice que le son locuras y no las puede entender. Porque los planes, los proyectos de Dios se disciernen espiritualmente. Querido, estamos hablando de hombres y mujeres íntegros espiritualmente. Hombres y mujeres dispuestos a vivir en la integridad, en la justicia de Dios. Dice el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mirá, Dios habla a hombres especiales de manera especial. Y si tú quieres ser un hombre o una mujer especial, una mujer hallado en integridad delante de Dios, debes procurar, como hizo Noé, ser íntegro a pesar de lo que te rodea, de la mediocridad, intentar sobresalir, no conformarte, como dice Pablo allí en Romanos capítulo 12, transformando nuestro entendimiento, no conformándonos a estos tiempos que corren. ¿Para qué? Para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios te quiere usar. Dios tiene un proyecto, dice la palabra de Dios en Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios tiene un proyecto que ejecutar a través de tu vida, pero necesita que te presentes justo, que te presentes íntegro, así como lo fue Noé. Cuando tu mente intenta traicionarte, intenta meter o deslizar pensamientos de imposibilidad, pensamientos de limitación, pensamientos de el no puedo, y por qué yo, que lo haga otro,
Fíjate lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:10, derribando argumentos y toda altivez. Toda altivez significa toda cuestión humana que se ponga por encima de lo que Dios nos está revelando, y llevando todo pensamiento, sujetando el pensamiento humano a la obediencia a Cristo. Es decir, no puedo dar lugar a mi propio pensamiento de no puedo, no voy a llegar, no voy a dar la medida, ¿por qué yo? No soy capaz, no estoy preparado y tantas otras cosas. Sino que debo venir, sujetarme a Cristo y decir, Señor, acá estoy, ¿qué querés que yo haga? Yo me imagino a Noé haciendo esto. Un cristiano íntegro, querido, como Noé, es alguien que aún sin conocer el resultado final, descansa en la fidelidad de su Señor. Porque el lograr los hechos que Dios nos va a proponer no depende de nuestras propias fuerzas, sino de aquel que nos llama. Lo que depende de nosotros es ponernos en sus manos para que Él realmente ejecute, obre su plan. Así que aquí vemos un hombre que hizo de la integridad su marca registrada y durante toda su vida no flaqueó, aún a pesar de la crítica o de lo que él mismo pudiera pensar o su familia pudiese decir. Y en este margen de 100 años fue puesto a prueba al máximo. Quizás lo trataron de loco, de demente, no lo sé, pero se mantuvo firme y obediente ante lo inédito, lo desconocido, a pesar de tener literalmente al mundo en su contra. Querido, tenemos que hacer de nuestra vida un altar de integridad. Dios busca hombres y mujeres íntegros. En segundo lugar, vemos allí en Noé un altar de fe. Noé era un altar de fe. Dice el versículo 22, permítame leerlo allí en el capítulo 6, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. El escritor de Hebreos define la fe como la certeza de lo que se espera o la convicción de lo que no se ve. Fe, en este contexto, dentro de esta historia, donde Dios le manda a construir un arca para salvarse él y toda su familia, Noé y toda su familia, aquí se destaca aquella fe o confianza firme de algo que todavía él no había visto, que no podía imaginar ni siquiera terminado, pero confió en aquello que Dios había prometido y confió en que Dios iba a cumplir su pacto, iba a cumplir su parte, iba a cumplir su promesa. Sin fe, querido, en las promesas de Dios, es imposible que le podamos agradar. Es un principio bíblico de Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Noé es una figura muy importante en la historia de la redención, porque fue un ejemplo vivo de esta frase, el justo por la fe vivirá. La evidencia de la fe de Noé se ve justamente en su confianza en Dios. Realmente hizo algo increíble. Fue algo increíble que de la fe de Noé surgiera este magnífico proyecto. Notemos que Noé era un hombre de fe y sobresalía. Antes vimos la integridad que sobresalía, ahora vemos la fe sobresaliendo, porque ni aún este plan de Dios fue revelado a otro miembro de su familia. Solamente Dios vio que Noé era o tenía la fe suficiente para aceptar, sin cuestionar, este proyecto, este plan de Dios. De entre todos los llamados que encontramos en la palabra, en la Biblia, podríamos catalogar a algunos de estos llamados como llamados generales y a otros como llamados personales. Dios llamó personalmente a Noé. Es decir, Dios tiene un proyecto general para su iglesia, pero tiene un proyecto particular para cada uno de nosotros. Y del grado de nuestra fe, de nuestra confianza en Dios, depende la revelación, la manifestación del mismo. ¿Cuál fue el detonante? ¿Cuál fue la clave para que Dios no solamente comenzara a confiar en el proyecto a Noé, sino que continuara y lo llevara hasta su punto culmine? Dice la palabra que Noé lo hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. ¿Por qué? Porque fue con la única persona que Dios pudo contar, porque supo que no cuestionaría y que acataría su plan.
Un hombre que aún sin entenderlo todo creyó absolutamente por su fe. Y podemos decir que por esta fe Noé puso a salvo a toda su familia. Este es el mismo concepto que se repite Pablo allí en Filipos cuando estaba prisionero al carcelero que lo tenía aprisionado. Cuando este hombre les manifiesta y les dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él le responde, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El concepto de creer, de depositar nuestra vida y nuestra confianza en Cristo de la manera en que Noé lo hizo, no solamente puede traer salvación para tu vida, sino para aquellos que te rodean. Porque la influencia de un Dios que quiere salvar es tan grande que incluso se va a compadecer de aquellos a quien tú amas. Ahora quiere decir que Dios establece normas y mandamientos para cada uno de sus hijos. Pero de entre todos sus hijos, solo toma algunos para hablarle de una manera distinta. Podríamos decir de una manera especial. Él tiene ese grado de fe que necesita para contarte un plan especial, Él te lleva aparte y te muestra otra dimensión. Te muestra lo que quizás para otros era una locura, pero para ti será una tremenda aventura de fe. Necesitamos crecer en fe. La fe que Dios nos pide, la fe que Dios nos quiere enseñar, es una fe que no cede ni cambia frente a las circunstancias adversas. Es mayor que la fe normal que tienen la mayoría de los cristianos. Es una fe que crece afirmada en el conocimiento de la gracia y en la comprobación del poder de Dios manifestado en nuestras vidas. Es decir, Dios comienza a manifestarse en tu vida por medio de la fe. Y en esa manifestación de Dios a tu vida, comienzas a vivenciarlo de una manera tan especial que ya nunca quieres cambiar. Qué bueno es que nosotros, así como Noé, hagamos de la fe también una marca registrada. Que podamos vivir en esta fe a pesar de lo que sucede a nuestro alrededor. Creyendo cabal y totalmente en las promesas de Dios, para ser llevados un escalón, un peldaño más arriba, para poder demostrarle a Dios, no solamente que somos íntegros y procuramos vivir de acuerdo a su palabra y dando testimonio de lo que Él es en nuestra vida, sino también que podamos vivir mostrándole cuánto confiamos en Él, y que no importa que el mundo se venga abajo a nuestro alrededor, como en este tiempo difícil que estamos viviendo, no sabemos lo que va a pasar, pero estamos confiados. ¿Por qué? Porque nuestra vida, nuestra confianza está depositada solamente en las manos de Dios y no en los hombres. Cuando logramos esto, Dios entonces comienza a revelar tareas específicas. Es lo que llamamos un llamado personal. Es una oportunidad de demostrarle cuánto confiamos en Él. Y Él entonces comenzará a confiarnos sus propósitos. Ahora vemos aquella arca que Noé construyó como un verdadero altar de fe. En un momento me imagino yo pensando y me dibujo en mi mente la circunferencia, el globo terráqueo, todo tapado por agua. Pero el punto más alto que sobresale es aquella arca flotando en medio de la inmensidad. Un verdadero altar de fe. El arca flotando sobre el agua que representa el juicio de Dios. El arca se eleva por sobre el agua. Señal del cumplimiento de Dios, el cumplimiento de su promesa, preservando la vida de Noé y su familia. Un altar de fe, un altar para la gloria de Dios. La fe te preserva la vida. La fe te coloca en el sitio correcto y la fe te sostiene. La fe te afirma, la fe te fortalece. La fe te mantiene a flote cuando los problemas y las situaciones intentan ahogarte y te hace sobresalir de entre toda la mediocridad. Tu fe tiene que ser colocada como una ofrenda en el altar de tu vida. Un altar de integridad, un altar de fe. Pero en tercer lugar, y ya estoy terminando, un altar de perseverancia. El diluvio duró 40 días sobre la tierra, una cuarentena. Las aguas crecieron, dice, y alzaron el arca y se elevó por sobre la tierra. Génesis capítulo 7, versículo 17.
Más adelante dice en el mismo capítulo 7, y prevalecieron las aguas 150 días sobre la tierra. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, en el primer día del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró y vio la faz de la tierra, que ya estaba seca. En el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Fíjense esta cuentita rápida que hacemos. Llovió 40 días sin parar, 150 en total, desde que comenzó a llover hasta que las aguas comenzaron a bajar, y 220 días más hasta que pudieron descender del arca. 370 días permaneció Noé encerrado junto a su familia y aquellos animales sin ver otra cosa, hasta que Dios vuelve a hablarle. 370 días Dios guardó silencio. 370 días Noé se mantuvo en la promesa, en los datos que había recibido desde que había comenzado a construir el arca hasta aquí. Y dice que cuando Dios vuelve a hablarle, allí en el capítulo 8, versículos 15 al 17, dice que Dios le dijo que abra la puerta y descendiera del arca. Ellos salieron. Yo imagino que fueron 370 días repasando en su mente y una y otra vez todo lo que Dios le había hablado durante poco más de un año. Pero puntualmente se recordaría de una frase que Dios le dice a Noé en el capítulo 6, 18, mas estableceré mi pacto contigo. No puedo evitar ponerme en el lugar de Noé, sin pensar en los momentos de fastidio y cansancio que seguramente le habrán sobrevenido en todo este tiempo. Pero imagino que aquella frase lo compone y renueva sus fuerzas. Mas estableceré mi pacto contigo. Es ahí donde está el secreto de permanecer. No en lo que puedo aguantar en mis propias fuerzas, sino en lo que Dios ha prometido y realizado. A lo largo de la historia de la humanidad, Dios siempre procuró un pacto para alcanzar al hombre pecador. Pactos que una y otra vez la humanidad arrogante, indiferente y absurdamente pecadora se encargó de destruir, hasta la llegada de Jesucristo. Dice allí en Mateo 26, 27 y 28, y tomando la copa y habiendo dado gracias a Jesús, se la dio a sus discípulos diciendo, beban de ella todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para el perdón de pecados. El nuevo pacto es la promesa que Dios hace a la humanidad de que en la obra del Señor Jesucristo, en la obra de la cruz, tenemos el perdón de pecados y la comunión que Él quiere tener con cada uno de nosotros, desde ahora y por toda la eternidad. Jesucristo es la garantía del nuevo pacto y su muerte en la cruz es la base de todas sus promesas para cada uno de nosotros. Así que podemos ver que Noé permaneció aferrado a las promesas de aquel pacto, que sin saber todo lo que contenía, sabía en principio lo más importante, que su vida y la de los suyos estaba preservada dentro de aquella arca, dentro de aquel plan de Dios. Tremenda paz y seguridad tiene que sentir, querido, nuestra alma, tu alma, al saberse contenida, guardada en la cruz de Cristo. Al sabernos guardados en las manos de nuestro Padre Celestial. Allí en Génesis capítulo 8, entre los versículos 18 y 20, podemos ver a Noé, que su permanencia en el Dios del pacto se ve reflejada en su inmediata actitud de que al salir del arca no hizo ninguna otra cosa más. No fue en busca de un lugar para acampar, no fue en busca de comida, no fue en busca de poner a los suyos cómodos. Lo primero que hizo cuando descendió del arca, edificó un altar donde presentar su ofrenda, su alabanza, su reconocimiento a Dios. Y esto es lo que buscará alguien cuyo pensamiento en Él persevera. Dice Isaías 26:3, tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cuando Dios es el centro de tus pensamientos, cuando lo has sentado en el trono de tu corazón, toda situación o circunstancia se hace pequeña, porque comienzas a ver a un Dios personal, el Dios poderoso de la Biblia, el autor de portentos y milagros. Ya no ves al Dios de las historias de otros, sino al Dios de tu propia historia.
El Dios que quiere llevarte a vivir tremendas aventuras de fe. Y fíjate lo que pasó con Noé. Noé construye el arca y se arrodilla y se postra él y toda su familia y dan gloria a Dios por haber sido fiel y haber cumplido su pacto. Y dice allí en el capítulo 8, versículo 21, y percibió Jehová olor grato. Cuando perseveramos, haciendo de nuestra relación con Dios lo primero en nuestras vidas, esto se transforma en un altar que emana olor grato para Dios. A esto se refiere el apóstol Pablo en Romanos 12, cuando también nos dice que presentéis, os lleven sus cuerpos en sacrificio santo, vivo y agradable a Dios. Querido, debes hacer de tu permanencia en Dios un ejercicio de cada día. Esto es lo que diferencia al creyente de aquel que es realmente un cristiano. Noé, un ejemplo para cada una de nuestras vidas. Su vida, un altar de integridad. Su vida, un altar de fe. Su vida, un altar de perseverancia. Queridos, que Dios nos ayude, que Dios te ayude. Y tanto en lo individual como cuerpo de Cristo, la iglesia, podamos vivir esta clase de relación con Dios. No estamos conscientes quizás aún de los tiempos que se nos avecinan. Según la palabra de Dios, la Biblia, sabemos que no son tiempos buenos. Son tiempos donde ha de reinar mucha confusión. Pero nosotros los cristianos en este tiempo estamos siendo llamados a destacarnos por encima de todos los que nos rodean, no porque seamos mejores, sino porque debemos demostrar que siendo iguales que todos los demás, el hecho de haber recibido a Cristo nos posiciona de otra manera frente a la realidad que la humanidad vive por estos días. Y debemos vivir en integridad, en fe y en perseverancia, justamente para mostrar a aquel que es quien produce esto en nosotros, el Señor Jesucristo. Para que ellos de alguna manera quieran tener esto que nosotros tenemos, cómo nosotros podemos mantenernos firmes, íntegros, cómo podemos estar esperanzados, confiados en fe, cómo podemos perseverar, es decir, seguir con nuestro estilo de vida transformado. Porque Cristo es quien nos sustenta. Porque Cristo es quien nos da la seguridad. Ellos verán nuestras vidas transformadas y querrán tener lo que tenemos. Querrán saber lo que sabemos. Allí es donde nosotros damos el siguiente paso y comenzamos a hablar de lo que Cristo puede hacer en sus vidas. Pero no podemos hablar si primero no vivimos una vida que realmente respalde nuestro mensaje. Queridos, les animo a que podamos avivarnos en medio de estos tiempos y vivir vidas íntegras para la gloria de Dios. Saben, estamos meditando en el libro de Génesis, ¿verdad? Significa principio, origen. Qué curioso. Estamos hablando del principio, cuando nuestra humanidad está más cerca del final. Que el Señor nos ayude y podamos ser conscientes de que el Señor pronto viene y debemos vivir este tiempo a la manera en que estos próceres de la fe lo hicieron. Y si el Señor no viene en este tiempo y viene algunos años más adelante, o cuando Él lo disponga, que los que vienen detrás nuestro puedan tomar nuestro ejemplo también y puedan imitar nuestra fe. Queridos, que el Señor les bendiga. Gracias por este privilegio. Espero que este tiempo haya sido de bendición y de edificación para sus vidas. Y si hay en medio nuestro alguien que no tiene a Cristo en su corazón, yo te animo a que puedas dejar tu manera de vivir, tu manera de pensar, y pruebes con el Señor Jesucristo, con aquel que vino a este mundo a morir en la cruz
a derramar su sangre para que tus pecados y los míos fueran perdonados y poder tener una relación viva y verdadera con Dios, no una religión. Cristo no vino a fundar una religión, Cristo vino a buscar una relación con cada uno de nosotros. Esa relación solamente se da cuando nosotros le recibimos, le aceptamos en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Dice la palabra de Dios en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sos criatura de Dios? Sí, pero no sos hijo hasta el momento en que recibes a Cristo como tu Salvador personal. Y a partir de ese momento, dice la palabra de Dios, que aquellos que le hemos recibido, no solamente obtenemos el perdón de nuestros pecados, sino la salvación de la condenación eterna y la esperanza de que el día en que cerremos nuestros ojos en este mundo estaremos con Él en el cielo por toda la eternidad. Si querés más información acerca de cómo recibir a Cristo, de cómo hacer que tu vida cambie desde hoy y para siempre, sería bueno que te pongas en contacto con algún miembro de esta iglesia y con mucho gusto te vamos a poder ayudar para que tengas este encuentro maravilloso con el Salvador, con el Dios de pactos, con el Dios que le preservó la vida a Noé y su familia y que quiere preservar la tuya y la de tu familia también. Que Dios te bendiga. Damos gracias a Dios por este nuevo año que el Señor permite que su obra pueda cumplir un año más, 99 años, y damos gracias a Dios por todos los hermanos que han hecho posible esto, por todos aquellos que han estado en la obra durante tantos años y han sido usados por el Señor para que ésta continúe abierta. Entraré por sus puertas con acción